En este video continuaremos trabajando con la presión. Particularmente aprenderemos a medir la presión manométrica. Este tipo de presión se lo mide normalmente a partir de un equipo denominado manómetro. Un manómetro, como se puede observar en la figura, es un sistema donde se encuentra un sistema gaseoso conectado a un tubo capilar, el cual tiene contenido mercurio, donde la diferencia de altura, denominada también presión manométrica, es debido al efecto de la presión del gas sobre el líquido del mercurio. Para la resolución de problemas, estudiaremos estos 4 casos particulares, donde podemos observar que las condiciones son diferentes. En este caso, la presión del gas es similar a la presión atmosférica. En este caso, la presión del gas es mayor a la presión atmosférica y acá la presión del gas es menor a la presión atmosférica. Para formalizar este proceso, nosotros primeramente desarrollaremos una ecuación que represente el proceso. Como se puede observar, en este manómetro, en la parte superior, se tiene prácticamente el vacío. Esto debido a que el tubo capilar en esta parte se encuentra sellado. Pero en realidad, como todos conocemos, todo líquido a cualquier temperatura genera una presión de vapor. Pero vamos a suponer que esa presión de vapor es insignificante, por lo tanto, supondremos un sistema en el vacío. Por otro lado, podemos suponer que la presión del gas es suficiente para generar este desnivel, generando esta diferencia de altura. Como se trata del mercurio, lo vamos a representar como altura de mercurio, y este, a su vez, como vimos en un anterior video, es equivalente a la presión que ejerce esta columna de mercurio. Entonces utilizaremos estas dos notaciones. Presión debido a la altura es igual a la altura del mercurio. Entonces, primeramente, ubicaremos puntos que se encuentran a un mismo nivel, es decir, a una misma altura. Entonces, en la superficie del líquido, en este punto, lo vamos a denominar punto A. Y en este otro punto al mismo nivel, es decir, a la misma altura, lo vamos a denominar punto B. Según las propiedades de los líquidos, en estas posiciones, las presiones son iguales. Es decir, que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. La presión que se genera sobre el punto A, como podemos observar en la gráfica, es debido a la presión del gas. Entonces podemos sustituir, en vez de la presión en el punto A, como la presión del gas. Y este es igual a la presión en el punto B. En el punto B podemos observar que la altura del mercurio es aquel que genera presión. Entonces anotamos acá la presión debido a la altura. Como esta presión debido a la altura tiene un equivalente a la altura de mercurio, entonces también podemos expresarlo de esta manera. La presión del gas es igual a la presión debido a la altura, es decir, a la altura de mercurio, que también es una unidad de presión, obteniendo de esa manera esta expresión que representa a este sistema. Para el siguiente caso tenemos al manómetro, donde en esta parte ya no se encuentra sellado, se encuentra abierto, por lo que permite el ingreso de aire y permite la influencia de la presión atmosférica. Bajo estas condiciones, cuando se posiciona el líquido del mercurio de manera equivalente respecto a las alturas, como se puede observar acá, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primeramente asignaremos este punto sobre la superficie del líquido como el punto A. Del mismo modo, en esta parte sobre el líquido como el punto B. Las presiones en estos puntos a la misma altura son iguales, es decir, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Podemos observar que en el punto A se tiene la influencia de la presión del gas. Entonces podemos sustituir en vez de la presión en el punto A como la presión del gas. Y este es igual a la presión en el punto B.
En el punto B, como se puede observar, solamente existe la influencia de la presión atmosférica. Entonces, anotamos en vez de la presión en el punto B, la presión atmosférica, obteniendo de esta manera una expresión que representa a este sistema. Ahora trabajaremos con este siguiente sistema. Suponiendo que la presión del gas es mayor a la presión atmosférica, en consecuencia, lo que se tiene en el manómetro abierto es un desplazamiento del líquido del mercurio generando una diferencia de altura. Para formalizar en una ecuación este sistema, del mismo modo que en el caso anterior, posicionaremos nuestro punto de referencia y lo denominaremos el punto A. A la misma altura, en el líquido, lo denominaremos el punto B. La presión en ambos puntos es igual. Anotamos que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Y observamos que la presión en el punto A es debido a la presión del gas. Entonces podemos sustituir en vez de presión en el punto A como la presión del gas. Y este es igual a la presión en el punto B. En el punto B se ve que presionan tanto el líquido del mercurio, es decir, la presión de la altura del mercurio, como también la presión atmosférica. Anotamos entonces que la presión en el punto B es igual a la presión debido a la altura más la presión atmosférica. Entonces llevamos esta ecuación en términos de la altura de mercurio. Volvemos a copiar la ecuación. Tenemos la presión del gas es igual, en este caso, la altura del mercurio más la presión atmosférica. Obteniendo de esta manera una ecuación matemática que representa a este proceso. Para el siguiente caso, suponiendo que la presión del gas es menor a la presión atmosférica, podemos observar que hay un desplazamiento del mercurio hacia el lado donde se tiene menor presión, generando de esta manera una diferencia de altura. Del mismo modo que en los casos anteriores, ubicaremos a este punto y lo denominaremos el punto B, y a la misma altura, a este lo denominaremos el punto A. En estos puntos, las presiones son iguales. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. La presión que se siente en el punto A es debido a la presión de la altura del mercurio sumado a la presión del gas. Entonces podemos anotar de manera directa de esta manera: la presión del gas más la altura del mercurio, que sería la presión debido a la altura del mercurio, y este es igual a la presión en el punto B. Y la presión que se siente en el punto B es debido a la presión atmosférica. Anotamos la presión atmosférica, obteniendo de esta manera la expresión matemática que representa a este sistema. En los siguientes videos trabajaremos con ejercicios para ejemplificar todos estos conceptos.